Bueno, entonces tenemos acá una implementación un poco más real, pero de nuevo, en electrónica, dependiendo del contexto, de lo que se está leyendo, etcétera, no se pinten los esquemáticos completos, ¿sí? Acá estamos pintando un esquemático más o menos completo, donde tenemos una implementación más real de un amplificador de audio, digamos que funciona, ¿sí? No es el mejor amplificador de audio, pero funciona. Esto podría nuevamente estar representando el speaker y nuestro micrófono, ¿sí? Nuestro micrófono. Entonces, para un problema real como este, es decir, con todo el circuito expresado explícitamente, si nosotros estamos haciendo análisis, ¿sí? Si nosotros, o sea, ¿cómo analizamos esto? ¿Qué significa resolver el circuito? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? ¿Es un problema de análisis o es un problema de diseño? Esas dos cosas son bien diferentes. Entonces, ¿qué es análisis? Exacto, eso es análisis. O sea, encontrar los parámetros de interés del circuito. Dado el circuito, encontrar ganancias, ¿cierto? Encontrar voltajes, encontrar resistencias, etc. ¿Qué es diseño? Dado un resultado que queremos, o sea, ya una ganancia que queremos, ya un resultado, encontrar los parámetros o sea, encontrar una resistencia, encontrar, ¿sí? Dado, por ejemplo, la ganancia, dado el consumo de potencia y demás. Acá nos vamos a enfocar un poco más en el análisis, porque para ser un buen diseñador, para poder intentar diseñar, se debe tener muy buen análisis, ¿sí? Para al menos rasguñar el diseño, ¿sí? Se debe tener muy buen análisis. Teniendo un muy buen análisis no necesariamente los hace buenos diseñadores. Ahí viene la otra parte, ¿no? Ahí viene la otra parte. Pero debemos comenzar con un muy buen análisis. ¿Qué significa desbaratar este circuito completamente? Pues primero analizarlo, ¿en dónde? En DC, y luego en pequeña señal o en AC. ¿Listo? Y acá voy a hacerlo bastante cualitativo, porque ya digamos que bastante de los conceptos los revisamos acá. Entonces, en DC, en el análisis de DC, ¿cómo nos queda nuestro equivalente en DC? Entonces, en DC, recuerden, estos capacitores por ahora son muy grandes. Entonces, a cualquier frecuencia de interés se comportan como su impedancia es muy bajita, ¿sí? Y se comportan casi que como un corto, porque esta impedancia, esa magnitud de 1 sobre J2 pi por F, se vuelve bastante pequeña, ¿sí? Entonces ellos van a ser en AC, pues un corto. En DC, ¿qué tenemos? En DC solo tenemos la parte negra de nuestro amplificador. ¿Por qué esto queda completamente aislado? Y miren que acá el capacitor a propósito se puso aislando el RL. Quiere decir que el RL no va a afectar el DC de este señal, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda el DC? Pues nos queda simplemente solucionar el circuito de polarización fijando eje S. O sea, solucionar un problema no lineal. Las soluciones en DC, recuerden que es la solución al problema no lineal. Y este ya lo vimos. Acá nosotros, no sé si lo han notado, pero vamos a utilizar siempre los resultados anteriores. Siempre. Este ya recuerdan, aquí fue donde les comenté lo del matemático, el físico y el ingeniero, que cómo solucionan los problemas ellos, de que se quemaba la casa y... No, aquí no fue el otro. ¿Cuál era la diferencia para resolver los problemas entre un matemático, un ingeniero y un físico? Bueno, el cuento es que estaba durmiendo un ingeniero, o sea, ustedes estaban durmiendo y a medianoche se levanta porque la casa está incendiando. Entonces el ingeniero ve un balde con agua, ve el fuego
ve el balde con agua, ve el fuego, entonces coge el balde, saca agua y apaga el fuego y se acuesta a dormir. ¿Sí? Se resuelve el problema. Si eso le pasara a un físico, entonces el físico se levanta, la casa está incendiando, ve agua, ve el fuego, ve una manguera, entonces coge la manguera, comienza a calcular la parábola la que mejor le cuadra para que le pegue al agua y estadísticamente saca la relación del tiempo que tiene que sacar para economizar y sacar un máximo efectivo de eso que está ahí. Hace eso, se falla un 5% de error, se acuesta a dormir. Resuelve, se acuesta a dormir. Pero si eso le pasara a un matemático, acá yo voy a hacer, ustedes me van a ver muchas veces y de pronto me van a odiar por eso, pero yo voy a hacer las del matemático. Ustedes no. A ustedes les toca hacer las del físico o las del ingeniero. ¿Sí? Si el matemático se despierta a medianoche, está incendiándose la casa, busca por todos lados, ve agua, una pila llena de agua, ve el fuego, ve otra vez el agua, ve el fuego y dice, este problema tiene solución. Y se acuesta a dormir. ¿Ya? Entonces, esto de acá, adivinen qué les digo. Tiene solución, ya lo resolvimos. Hacemos divisor, cierto, de tensión, generamos VGS, encontramos ID, miramos si está en saturación o no, ya lo solucionamos. Ahí están todos los valores de DC, ¿cierto? Miren, acá yo encuentro VGS. ¿Sí? ¿Sí me sigue? O sea, ya les va a tocar echarle el diente a eso. Pero ya tiene solución. Encuentro VGS, lo meto aquí en saturación, reviso que RD, VDS está en saturación, bien. Encuentro los puntos de polarización, el punto de polarización. O sea, tiene solución. Esto tiene solución. Ya lo veo, ¿sí? Y estamos trabajando en DC. Entonces, esto tiene solución, esto tiene solución. Como esto tiene solución, ya no lo resuelvo más. Y luego me voy para el análisis AC. ¿Sí? ¿Qué hago en el análisis AC? Entonces, cortocircuito las fuentes de DC de tensión. Las de corriente dejan abiertas. Y reemplazo. Pero bueno, por ahora voy a simplificar solamente las fuentes de DC para ir construyendo el modelo de diapasitos. Y en este caso los capacitores de acople quedan, ya dijimos que como si fueran cortos, ¿sí? Entonces en el AC me va a quedar algo así. Tengo mi señal del micrófono, la impedancia asociada, y ustedes, miren que acá ¿qué les queda? ¿Sí? Esto les queda. ¿Sí lo ven? Básicamente aquí estoy, voy a hacer el AC aquí, ¿ven? Ya, ese fue todo el cambio que tengo que hacer. Entonces, aprovecho que están conectados al mismo par de nodos, por lo tanto, quedan en paralelo, ¿sí o no? Paralelo, aquí tengo RM y VMIC, listo. Luego voy hacia el transistor. Aquí ya hice el primer cambio, ¿sí? Luego voy hacia el transistor. ¿Y qué encuentro? Hacia arriba, RD, y luego tierra, ¿sí? Pero fíjense que el capacitor de acople aquí sí conectó RL. RL y RD, ¿cómo aparecen? Paralelo. O sea que RL tiene impacto en la ganancia. Miren que veamos queda acá. Listo. Bien. Entonces, este sería mi modelo o el circuito. Bueno, todavía no he reemplazado el M1 por el modelo. Simplemente simplifiqué, ¿sí? Una buena etapa antes de arrancar a resolver un problema. Simplificar. Entonces aquí simplifiqué, me queda esto en paralelo, me queda esto en paralelo. ¿Y M1 ahora qué hago con M1? Lo reemplazo por su modelo de pequeña señal.
porque acá ahora nos interesa ver cómo están los delta, qué es lo que va a pasar con esa variación. Si yo inyecto una señal, cómo se va a ver, cómo va a cambiar el BDS de polarización en este caso, porque Vout coincide con BDS, conforme cambia la señal de entrada, ¿sí? Entonces acá reemplazo. Entonces yo, ¿cómo resuelvo ese problema? No, hay dos maneras de resolverlo. Se me olvidó comentarles primero. Entonces, la manera directa es, fíjense que yo puedo aquí reconocer un core de un common source, ¿sí? Un core de un common source. Tengo una entrada de señal por la compuerta y una salida por drenador de un transistor MOSFET, ¿sí? Una resistencia RD equivalente. Entonces eso es el core de un common source. ¿Cómo lo sé? Sí, digamos, ¿cuál técnica podría yo regalarles para uno darse cuenta? Desde el punto de vista de señales de tensión, ustedes pueden trazar un path o un camino. A propósito, se escribe así. Que a veces lo escriben diferente y dicen otras cosas. Entonces, el path o el camino de la ruta, pues, de señal, es una ruta ficticia que simplemente nos ayuda a reconocer etapas básicas. Arranco en el nodo de la señal y busco el nodo de salida como si fuera viajando directamente sin desviarme por tierras. ¿Estamos? Entonces, en este caso es bien fácil, ¿no? Por acá, para abajo no, para abajo tampoco, para allá voy, ¿sí? Los transistores atravesados por el pad de señal, ejercen el papel de amplificación y pertenecen a un core de las etapas básicas. Miramos por dónde entra el pad, gate, y por dónde sale, drain. Entonces, esto es un common source. ¿Listo? Eso es un common source. Si es un common source, todavía ustedes de pronto no la vemos tan fácil, pero si es un common source, yo ya sé que la ganancia del common source desde la entrada del puerto hasta la salida es menos GM por RD equivalente. Y lo podemos solucionar de esa manera, ¿sí? De acá hasta acá, ¿sí? Solo que de acá hasta acá nos hace falta la mitad del problema, ¿no? Pero bueno, ya lidiaremos con eso. Entonces, allá es donde queremos llegar, o sea, a ese análisis directo es donde queremos llegar. Todavía no estamos como seguros, como tranquilos, no importa. Entonces, para eso lo hacemos con el modelo de pequeña señal y ustedes allá pues deciden cómo al final de cuentas terminan desarrollándolo de la otra forma, que es la recomendada. O sea, para allá es para donde vamos. Entonces, el modelo de pequeña señal, pues yo voy a tener acá MB1, ¿cierto? Acá esta relación B1, ¿cierto? Y si agrego R0, pues R0 aparece de esta forma. Y ese es el circuito que debo resolver. Ese circuito sí ustedes lo pueden resolver tranquilamente porque aquí no hay nada, no hay transistores. Es un circuito con fuentes controladas y resistencias, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos queda igual Vout? Menos GM por B1, ¿cierto? Menos GM de B1, que multiplica ARD paralelo RL paralelo R0. Fíjense que RL entró en la ganancia, nos está modificando la ganancia. Y a la vez B1 es igual a Bmic por R1 paralelo R2 sobre RM más R1 paralelo R2. Exacto. Entonces fíjense que ahora ya empezamos a justificar, uy, espérense porque R1 y R2 no podemos poner arbitrariamente cualquier resistencia, ¿sí?
Supongamos que BD vale 3 y queremos 1.5 acá. Cualquier R igual a R1 igual a R2 nos funciona para polarizar. ¿Sí? Viene el siguiente problema. Estamos construyendo un amplificador y decimos 3 voltios, aquí queremos 1.5. Cualquier R nos sirve que sean iguales. Pero 100 ohmios, 200 ohmios, 1K, 10K, ¿sí? Si ustedes ponen, por ejemplo, un K y un K, porque sí, pero resulta que la impedancia de la fuente, en este caso el micrófono, es de 5K, toda la tensión se les queda, la mayoría de la tensión se les queda acá. ¿Sí? Y no va a ser una buena absorción. O sea, este término, ¿cierto? Este valor va a ser pequeño, que quien domina va a ser justamente este. ¿Sí? O sea, aquí se va a quedar toda la tensión. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Entonces ahí ya empezamos a tener justificaciones de qué valores obtener. En fin, entonces reemplazando acá, obtenemos que Vout sobre BI es igual a ¿qué? En este caso, perdón, sobre Vmic. Es decir, que en este caso es 20, ¿cierto? Es igual a menos R1 para R2 sobre Rm más R1 para R2 por Gm por Rd para Rl para Rc. ¿Sí? Y tenemos entonces la ganancia completa de esa etapa. Pregunta, muchachos. Ok, entonces ahí la respuesta final sería el de C más el AC. ¿Cómo? La respuesta final sería el de C más el AC. Exacto. Sería la suma de esas dos componentes. O sea, si queremos, si vamos al osciloscopio, y ahí vienen estas preguntas que va a hacer acá. Entonces, esta es la implementación real. ¿Sí? Bueno, esta es la implementación real. En fin. Supongamos que al resolver el DC, aquí tenemos 1.2 voltios, ¿sí? Aquí tenemos 2 voltios y aquí tenemos 100 microamperes, por decir valores, ¿sí? Primero, ¿cómo encontramos R0 y GM del modelo? ¿A qué son iguales? Tenemos que agarrar, por ejemplo, esto de acá, para poder calcular el valor de R0, ¿verdad? Tenemos que conocer la modulación de canal. Entonces, R0, este valorcito de acá, depende de esta solución. Entonces, R0 es 1 sobre lambda y D. Lambda por esta solución. GM, y D, pero también necesito conocer BGS probablemente, o las dimensiones. O sea que sí, con los resultados, en una implementación real, completa, con los resultados, yo después complemento el modelo, ¿cierto? Basándome en el punto de polarización. Recuerden que esto es una linealización de la curva no lineal. Listo, encontré ese montón de cosas. Supongamos que la relación me da 5 veces, o sea, una amplificación de 5, supongamos. Entonces el micrófono está inyectando, digamos que está inyectando 20 milivoltios. 20 milivoltios, ¿sí? Que es como en el ejemplo pasado, 20 milivoltios. ¿Listo? Entonces, yo agarro una punta del osciloscopio y la pongo acá, P sub A, ¿sí? Ya en el circuito funcionando completo. Entonces, imaginémonos que podemos montar eso en el laboratorio. Ok, asumiendo que tenemos todas las resistencias del transistor adecuado para que dé esos valores que les comenté allí. Con respecto al tiempo, que es lo que nos entrega el osciloscopio, ¿cuánto nos da eso? ¿A qué vemos en el osciloscopio?
O sea, se ve una señal de lente montada sobre la DC. ¿Cuánto? O sea, sobre ese mismo una señal de... No. sobre los... No. Miren, ahí anoten cuánto fue acá. ¿Esto cuánto era en DC? No, la DC es Sobre 1.2. Sobre 1.2. Oscila una señal, vamos a decir sinusoidal. ¿De cuánto? No, de 20 milivoltios no. 20 Del milivoltios de divisor. amplitud. Del divisor, acá está. ¿Sí? Del divisor. Si lo ven, miren, por ahora les... Ok, si esto es bastante grande en comparación a RM, sí se aproxima a 20 milivoltios. O sea, del valor en amplitud de B1. ¿Sí? Entonces acá va a estar donde esta amplitud, ¿cierto? Esto es de magnitud B1. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Aproximadamente 20 milivoltios, lo que sea. Si tenemos que esto de acá es, si por alguna razón diseñamos mal y este es 0.5, entonces esto de acá es 10 milivoltios. ¿Sí? Acá, de A. B sub B. ¿Cuánto va a ser? Lo voy a poner el mismo. ¿Cuánto va a ser? Un 5%. También no, pero multiplicado. No, pues no. No, porque va. Está a 180 grados después. Está a 180 grados desfasada. ¿Qué más? Ojo, hagamos el experimento de los osciloscopios. Usted pone el osciloscopio ahí. Yo esperaría que el DC hacia abajo, pero aumenta esta distancia. ¿Montada sobre cuál DC? Sobre un... ¿Cuánto es el DC de este punto? Ah, yo quedado. 2 voltios. O sea, montado sobre 2 voltios, entonces vamos a decir que 2 voltios está por acá. Yo digo como. ¿Sí? Yo puse ese ejemplo. Les dije si era 2 voltios, si era. ¿Sí? Listo. Sobre 2 voltios tengo. ¿Cuánto tengo? El total es 5. O sea que sobre 2 voltios, ¿cuánto tengo? 50 milivoltios. Ahí la pregunta, como la planteé, tiene una cáscara, por como la planteé. No, yo les dije el total es 5, el total es desde el MIC. ¿Sí? Si esto es 0,5, esto tiene que ser 10 veces para que el total sea 5. ¿Sí? Entonces el total es 5 desde el MIC, o sea, todo esto verde da 5. Si esta partecita da 0,5, esto tendría que ser 10, o sea que esto lo multiplique por 10, o el del MIC por 5 va a dar 100 milivoltios. ¿Sí? 100 milivoltios boca abajo, por este signo menos. Ustedes me creen que esto de acá, bueno, ya no me alcanza el tablero, pero quedaría en contrafase, ¿sí? O sea, aquí en realidad debería ir más arriba, ¿no? Y pues trato de hacerlo bien grande. Pero, ojo, montado sobre... El 0.5 es lo que varía del 1.2, ¿cierto? Por eso es 10 milivoltios. El 0.5 es lo que varía... No, el 0.5 es el divisor de esta pequeña señal. Sí, entonces, como estos 20 milivoltios, acá yo apenas veo 10 milivoltios. ¿Sí? Tal que esta variación total acá, en la salida es 100 milivoltios. O sea, ahí estoy exagerando, ¿no? No está a escala, o sea, eso definitivamente no está a escala. Voy a pintarlo para que, voy a pintarlo mejor para que no haya confusiones. Entonces, supongamos que Las ganancias para este circuito siempre van a estar desfasadas. Sí. para el common source, sí. Les decíamos, ¿sí? VA, que lo estamos mirando acá, no estamos mirando la entrada, sino VA, y decíamos que esto era 10 milivoltios. ¿Sí? Y la salida acá, por ejemplo, no, la salida no, B sub B, perdón, B sub B, estaba montado en 2 voltios. Miren que 1, 2 y 2 no tienen nada que ver con 5 veces.
No tiene nada que ver, mire que esto no es 5 veces, o sea, el DC es completamente diferente del análisis. Lo que sí tiene que ver con el 5 veces en total es las amplitudes, ¿sí? Y esto está en contrafase. ¿Sí? Cuando aquí está bajando, aquí está subiendo. Y aquí vamos a decir que alrededor de 100 milivoltios. Bien, eso sería B sub B. Y ahora la pregunta del millón. B out. Si ponemos el osciloscopio ahí, ¿cómo queda pintada aquí B out? ¿Cuál es el DC de B out? Eso saca usted el quiz donde responda que B out es 2. Ese veo. DC de B out. Fue lo que hablamos en el inicio, que no tenía nada de conexión. Ajá, entonces mirémoslo ahí. Esto aísla completamente. ¿Cuál va a ser la corriente en esta resistencia? 0. B out está montada sobre 0. B out, ¿a quién va a ver? B out solo ve el AC. O sea, en el AC, B out y B sub B sí son lo mismo. Este señor de acá, pero acá. Sí, bueno, ahí me entienden ustedes el asunto. O sea, ese sí va a estar montado. Entonces, por eso lo importante, ojo, entender qué es el DC y qué es la señal. Y cuáles son las relaciones. ¿Qué es lo que nos da la pequeña señal? Las relaciones en las amplitudes. Listo. ¿Qué me da las relaciones de los DCs? Pues el análisis no lineal. ¿Listo? Eso es lo que me da las relaciones de los DCs. Profe, una Pregunta, pregunta. muchachos. ¿Sí? Su merced dijo que Bout es igual a la tensión en BC, bueno, BB. Entonces sería hacia La abajo, ¿no? componente de señal, no veo, la componente de señal. Que Sí, sí, sí. veo es esto, está centrado en 0, no es Pero lo mismo. iría hacia abajo también, ¿no? Profe, es que su merced la puso hacia arriba, empezando hacia Sí, sí, abajo. la embarré. Sí, 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 tienes razón. Esto es igualito a la verde. Es igualito a la verde. O sea, es esta misma calcada aquí abajo. ¿Sí? Es la misma, ya tienen la misma componente de AC. ¿Listo? Entonces son dos cosas diferentes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo dudas con el VA, ¿por qué afecta la señal de entrada? ¿El qué? ¿Por qué afecta la señal de entrada? ¿Qué? O sea, es que la señal de entrada está afectada por el AC que era 20 milivoltios, pero pues, ahora Depende, se- ¿usted ahora qué se llama? entra ¿Qué está llamando la señal de entrada? ¿BMIC? Sí, Sí, BMIC es 20 millones. sí, En AC, aquí hay un divisor. Y yo estoy midiendo BA, yo estoy midiendo en AC este punto. ¿Sí? En AC hay un divisor, yo estoy midiendo BA, este es BA. listo. ¿Listo? Bien, supongamos. Acá es simplemente una etiqueta, en realidad es otro ejemplo. Supongamos que de alguna manera yo logro
Ese es un common source con carga activa o un common source con cuando uno dice carga activa es porque no es explícitamente un resistor, sino va a ser algo que en pequeña señal se porta como un resistor. En otras palabras, un transistor. Entonces, en este caso, podríamos pensar solucionar el problema de la siguiente manera. Siempre se va a poder solucionar, siempre, ¿con qué? En pequeña señal. Acuérdense que aquí, cuando estamos hablando de amplificadores, desde el punto de vista de la pequeña señal, siempre se va a poder simplificar ¿como qué? Con el modelo de pequeña señal. O sea, solucionar este problema es plantear el modelo acá, ¿sí? Y plantear el modelo para M2. Y resolver el circuito lineal que aparece de ese modelado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá, voy a suponer que ambos tienen efecto de emulación de canal, MB1, R01, acá tengo que ponerle subíndices M1, B1, pues para no confundir los dos transistores, ¿sí? Aquí tengo drenador, surtidor con puerta de primero. Acá está la señal de entrada de swing, pues es como si tuviera una fuente conectada entre ese nodo y tierra, ¿cierto? Acá. Tenemos la variable de control, más, menos, B1, y ya tengo el modelo del primer transistor. Acá está, veamos. Ahora me voy hacia arriba. Bueno, lo puedo hacer como quiera hacerlo, pero acá sería el drenador del segundo transistor. Y aquí del drenador, ¿cierto? Drenador a surtidor, ¿cierto? Tengo también cierre de señal arriba porque estamos viendo BDD, R02, GM2, B2 para diferenciar, surtidor, nos falta la compuerta. La compuerta está bias o un voltaje, o sea, generamos un voltaje acá de polarización. Entonces es un valor de DC, un valor constante. Todos los voltajes constantes, ya sabemos que es como si fuera ¿qué? Sí. Y la segunda variable de tensión sería, pero la variable de control, quise decir, B2. ¿Qué? O sea, en pocas palabras, miren, ¿cuál es el nodo de salida? Pues ahí como lo pinté, pues es todo este, ¿no? Esto es el mismo nodo. Todo esto es el mismo nodo. ¿Qué significa encontrar la relación de out sobre BI? Resolver ese circuito. Resolver ese circuito. ¿Cómo lo resuelvo? Cualquier transistor lo llevo al modelo de pequeña señal y resuelvo con circuitos 1. Listo. Esa es la primera forma de intentar resolver. Volvamos para este ejercicio particular. Para este ejercicio particular, fíjense que arriba B2, 0. O sea que esta fuente no hace nada. O sea que si redibujo cuidadosamente el circuito, podría ser un paralelo. claro, va a quedar en paralelo los R0s, pero al final, si ustedes son atentos, esto es como si tuvieran desde un principio, como si hubiesen tenido desde un principio, desde el punto de vista de pequeña señal, este problema. ¿Sí? O sea, el common source, ya sabemos que es common source por el path de señal, ¿cierto? Common source, el circuito activo, el transistor que ejecuta el papel de polarización es M1. Y el otro se está portando como ¿qué? Como si fuera una resistencia. Puedo resolverlo acá, ¿cierto? Para encontrar todo, pero aquí ya sé por inspección que la ganancia de eso va a ser igual a ¿qué? Menos GM1, porque ahora nos toca diferenciarlos, por
R02 paralelo R01. ¿Sí? Yo ya sé que el RI de esta implementación es infinito y que el ROut a qué es igual a R02 paralelo R01. Bien. Y ustedes resolviendo esto de acá llegan exactamente a esta misma conclusión. ¿Cuál es la ventaja de este sobre el anterior? Desde el punto de vista de pequeña señal, el transistor se comporta como una resistencia, el transistor M2. Y los R0 son generalmente, se pueden obtener resistencias generalmente bien grandes desde el punto de vista del circuito integrado en comparación con resistencias que se implementen físicamente. Si una resistencia en un circuito integrado que se implemente físicamente, pues es una tira de un material para que dé la resistencia que es. Eso generalmente consume mucha área en el silicio. Una resistencia de pequeña señal en realidad no es una resistencia física, es un transistor que es pequeñito, pero que su efecto de resistencia desde el punto de vista de los deltas, recuerden la curva, bastante inclinada, ¿cierto? Entonces nos sirve porque nos da valores más grandes, Entonces podríamos obtener ganancias bien elevadas con esta implementación, ¿sí? Desde el punto de vista de la pequeña señal es básicamente el mismo circuito, reemplazando RD por R02. Bien, eso ustedes lo pueden resolver acá también, se repite el problema que ya hemos resuelto. Pregunta, muchachos. Entonces miren que si empezamos a mirar, dijimos M2 se comporta como si fuera una resistencia R02. Desde el punto de vista de la pequeña señal, si yo reemplazo acá los valores de DC y hago la primera transformación para llevarlos a... Yo tenía desde el principio esto de acá, ¿sí? Si yo llego y trazo el pad de señal, como ya lo dijimos, yo digo ese es el core de un common source. Si yo pudiera encontrar a quién, al RD equivalente que se ve por ese transistor, ¿sí? Si yo pudiera encontrar a este RD equivalente, ¿sí? A esta resistencia nodal hacia arriba o esta resistencia de M2 entrando por el dreno, ¿cierto? Entrando por el dreno, donde las otras dos terminales están con conexión a tierra. Si yo puedo identificar que eso es igual a R02, por inspección yo digo, esa ganancia es menos GM por R0 de este, para con R0 de aquí, ¿sí? Y fíjense que la resistencia salida también lo hubiese podido hallar por inspección, porque al hallar la resistencia salida del sistema completo, yo puedo decir, ese real es una resistencia nodal de para arriba, que ya sabemos que es R02 en paralelo, con una resistencia nodal de para abajo cuando acá está en corto, que es la misma condición que estoy evaluando hacia arriba. ¿Sí ven? Resistencia entrando por drenador cuando las otras dos están a tierra, R01. Hubiese sido también por inspección encontrar ese valor. Así es como a nosotros nos va a rendir y el diseño y el análisis de las etapas de amplificación. Primero, hacerlo de esta manera para que cojan experiencia y luego por inspección de resistencias nodales. Para la inspección de resistencias nodales hay un taller que ese simplemente ustedes lo resuelven porque lo van a necesitar y es el taller de análisis de resistencias nodales. ¿Qué es lo que se busca allí? Se busca encontrar equivalentes de pequeña señal de ciertas configuraciones que se repiten muchas veces. Por ejemplo, esta de acá. Tengo esta configuración en la pequeña señal. Entonces estimulo con Bx y leo X. Y obtengo la resistencia equivalente nodal, ¿cierto? Vista desde el nodo drenador cuando las otras dos están conectadas a tierra. R0. Pero
R0, exacto. Ustedes lo resuelven y eso les da R0. Pero también otra que aparece, y es bien importante, cuando tenemos una resistencia de generamiento en surtidor. Entonces ustedes allá van a demostrar que la resistencia aquí cambia, ¿sí? Aquí la resistencia cambia. Aquí les va a dar algo como R0 más algo así. Cuando resuelvan eso, y si hay efecto cuerpo, acá aparece la suma del GMB. Entonces eso les va a dar este Rx, ¿no? Que sería la resistencia nodal. Entonces es de hacer esas demostraciones porque en nuestro análisis lo que vamos a estar haciendo es eso, multiplicar por resistencias nodales y encontrar etapas o ganancias por inspección, ¿vale? Por ahora nos interesa asimilar el concepto de amplificadores de pequeña señal y empezar a ejercitar las etapas básicas. Ya vimos aquí una de ellas, Common Source, para dos casos particulares, con carga resistiva y con carga activa. Vamos a verla en la siguiente clase, otro par de ellas. ¿Listo? Pregunta, muchachos. Bueno, entonces nos veremos la próxima semana. Que tengan buen final de semana. Chao, chao.